Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que harán pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas Tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena? Y ya tenemos las palomitas preparadas para escuchar a nuestro compañero Chema Hernández, que hoy nos habla sobre la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, ¿te suena? Buenas tardes, nos encontramos esta tarde con Santi Abad, autor del blog sobre cine Vivan a Jim Blogspot y escritor en sus ratos libres, realizador de un programa de cine en Radio Nacional de Zaragoza llamado Bocadillo Cines, amante del cine tanto actual como clásico. Hola Santi, ¿qué tal estás? Chema, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, de compartir con todos vosotros un rato de cine y deseando que a no mucho tardar podamos compartir también un rato de fútbol, pero no sé si mi Zaragoza está muy por la labor todavía. Ojalá que nos veamos pronto en primera. A ver si es verdad. Bueno, tienes el reto de inaugurar esta sección y bueno, vienes a hablarnos de una de las películas que cambió tu manera de entender y disfrutar el cine. ¿De qué película se trata? Sí, pues mira, para mí es la obra maestra del cine moderno y creo que no soy el único, creo que es una opinión unánime. Me refiero, y estamos hablando de Pulp Fiction, que es pues una de las muchas locuras de Tarantino. Además es una de esas películas que en mí dejó huella no solo por lo maravillosa que es la película, sino también por el entorno que supuso la noche que la fui a ver y que supuso un poco el darme cuenta de que ya estaba cruzando la frontera de lo que es las pasiones al friquismo, ¿no? Al mundo del friquismo, porque ya te das cuenta de que adoras a tus mitos rozando prácticamente la idolatría. Yo salía de trabajar, me acuerdo que fue un viernes por la tarde, una tarde fría de enero, y recuerdo que fui corriendo a unos grandes almacenes porque quería ser uno de los primeros compradores del que en aquel entonces era el último disco de Madonna, el Bedtime Stories, del que también soy un fanático. Y nada más comprar el disco, pues salí a la calle y crucé la acera para ir al cine a ver el estreno de este peliculón que es para mí Pulp Fiction. Enorme película, sí señor. ¿Cuándo fue rodada? Mira, esta película es del año 94, la rodó, como todos sabemos, el maestro Quentin Tarantino, que ya había revolucionado el Festival de Sitges un par de años antes con Reservoir Dogs, su ópera prima. Fue una película que tras su proyección en el festival, pues todo el mundo se preguntaba quién era aquel director, que entonces contaba con poco más de 30 años y que dejó boquiabiertos a casi todos los espectadores. Pulp Fiction en el año 94 ganó el Oscar al mejor guión original y es un poco complicado el hacer una sinopsis del argumento gracias al cual consiguió este Oscar, porque se entrelazan muchas historias y personajes que logran confeccionar un guión circular en el que todas las piezas encajan milimétricamente. En principio, los personajes principales que interpretan Samuel L. Jackson y John Travolta son Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo que trabajan para Marcellus Wallace, un imponente y tremendo Ving Rhames. De camino a uno de los trabajos o de los encarguitos que tienen esta pareja de mafiosos, Vincent, que es John Travolta, le confiesa a Jules
que el jefe Marcellus le ha pedido que cuide de su mujer Mia, que es un papel, dicho sea de paso, que se escribió para Uma Thurman ex profeso y a la que tuvo que convencer Tarantino leyéndole el guión completamente por teléfono. Me imagino que sería una conferencia larga. Bueno, pues en esa conversación Jules le recomienda a Vincent que tenga mucha prudencia porque es peligroso sobrepasarse con la novia del jefe, y es una conversación que ya es alargada durante un plano secuencia en el que llegan a un hotel y que ya te da una idea de lo que es, hacia dónde se dirige la película. Llegan a ese hotel porque tienen que recuperar, ahí es su misión, recuperar un misterioso maletín. Por el camino, mientras tienen que recuperar el maletín, se encuentran y se cruzan infinidad de personajes, todos perfectamente definidos, con perfiles muy atractivos tanto para el espectador, con independencia de su peso o en la historia o de la duración de sus minutos en pantalla. Por ejemplo, aparece un boxeador que está en deuda con el señor Wallace y que lo interpreta Bruce Willis, unos ladrones de poca monta que arrancan y finalizan la película, que son Tim Roth y Amanda Plummer. Por ahí está también Christopher Walken, que interpreta el papel de un capitán excombatiente en el Vietnam, que compartió en esa guerra agujero con el padre del boxeador. Está el famosísimo señor Lobo, un solucionador de problemas en cuya piel se introdujo Harvey Keitel. Aparece María de Medeiros como la novia de Bruce Willis, Eric Stoll haciendo de camello, Rosanna Arquette, sale Peter Green, está el propio Quentin Tarantino preparando un excelente café. Y bueno, y hay un larguísimo etcétera de secundarios que me gustaría finalizar o poner la guinda en Esmeralda Villalobos, que es una sensual taxista a la que daba vida Angela Jones, que es una actriz de la que se quedó enamorado Tarantino tras el visionado de un corto de muy bajo presupuesto que se titulaba Cutlet, y en el que Angela Jones interpretaba a un personaje encargado de limpiar los restos que quedaban tras cometerse un asesinato. Ese fue un corto que impactó muchísimo a Quentin Tarantino y años después produjo el largometraje que desarrollaba esa idea y que se titulaba Tu asesina, que nosotras limpiamos la sangre. Como bien has contado, nos encontramos ante un reparto coral donde no seríamos capaces de adivinar quién lleva el peso de la película, ya que todos más o menos comparten minutos en la pantalla. Uh-huh. Dentro de ese reparto, el mérito para Tarantino fue recuperar a un actor llamado John Travolta, conocido por Grease, por Fiebre del Sábado Noche, Bailongo, y que yo creo que le llevó a sus más altas cotas de la actuación. Incluso siendo tan maquiavélico como es Tarantino, hizo con él una famosísima escena de baile en la cual él vuelve a mover el esqueleto como hacía en Grease o en Fiebre del Sábado Noche. Vamos a entrar ahora en la zona de los spoilers. Dudo que haya alguien que no lo haya visto, pero bueno, yo aviso, vamos a contar alguna trama de la película y para que lo sepan. ¿Qué me cuentas más de Pulp Fiction, Santi? Bueno, la verdad es que aunque contemos cosas de la película y hagamos spoilers, el visionado de la película me parece que es prácticamente obligatorio. De Pulp Fiction podemos decir que es la película que representa a la perfección el cine de Tarantino, aunque la verdad es que esto podría decirse de todas sus obras porque el universo de Tarantino es muy particular y tiene una personalidad muy definida. Hay un guión muy elaborado con unos diálogos brillantísimos, como sucede en muchísimas películas de Tarantino. Hay violencia, hay humor negro, hay una selección musical muy trabajada y muchísimos guiños cinematográficos y referencias en los que, si te parece, nos podemos detener un poco empezando por esta secuencia del concurso de baile a la que tú hacías referencia. Sí que es cierto que en Pulp Fiction Tarantino recupera a un John Travolta que estaba desaparecido, y aquí, por ejemplo, aparece en una escena, la más famosa posiblemente de la película, junto con Uma Thurman, descalza y provocativa, bailando el You Never Can Tell de Chuck Berry, y crean una composición que está claramente inspirada en Band Apart, la película de Godard, en cuyo honor además bautizó Tarantino a su productora. También hay un homenaje y una referencia muy clara a Psicosis de Alfred Hitchcock, que es la escena en la que Bruce Willis, tratando de huir de Marcellus, se detiene en un semáforo y ve precisamente desde el coche cómo cruza por delante de Ving Rhames. Eso es un calco, esa escena es un calco de una toma de Psicosis
en la que Janet Leigh se para de la misma forma en un semáforo y ve como su jefe cruza también la calle. Genial, Bruce Willis en un papel post John McClane de La Jungla de Cristal y nuevamente con camiseta de interior. Está magnífico, sí, está magnífico. Hay muchas más referencias y muchos más guiños cinematográficos, Chema. Por ejemplo, en Deliverance, que es una película de John Boorman y que cuenta Quentin Tarantino, que vio con su madre siendo un niño, aparece una escena en la que un excursionista es violado. Y parece muy evidente que el director la tuvo muy presente a la hora de rodar la violación a la que someten los dueños de la armería a Marcellus, al personaje que interpreta Ving Rhames. El propio Quentin declara que cuando vio la película Deliverance con 7 años no vio muy claro que estuvieran sodomizando al personaje que interpretaba Ned Beatty, pero sí que confiesa que le entró miedo y que se daba cuenta de que este tío no le estaba pasando nada bien. En esa misma secuencia, en la de la violación de la armería, hay también quien ve referencias a La naranja mecánica de Kubrick, a Los intocables de Leonés, por ejemplo, o incluso a La matanza de Texas y diferentes películas de samuráis que, como bien sabemos, devoraba Quentin Tarantino en el videoclub en su época de dependiente del videoclub. Sí, palabras mayores los títulos que nos has mencionado y variados, con lo que da cuenta del amor que tenía Quentin Tarantino y tiene al cine. Como me has dicho, trabajó en un videoclub y le permitió ver mucho cine, modelando esa faceta de director que tiene. Háblanos de otro personaje que aparece, que es el lobo. Sí, es uno de los más celebrados también y de los más conocidos, el personaje que interpreta Harvey Keitel. Parece ser que la mente maquiavélica de Quentin Tarantino preparó o definió este personaje a raíz de que viera el retrato de un limpiador que hacía Luc Besson en Nikita, una película que tuvo un remake americano y que interpretó el propio Harvey Keitel en este remake que se titulaba La asesina. Y luego, por ejemplo, uno de los momentos más emblemáticos del cine, yo creo que todo el mundo también lo reconoce, es cuando Samuel L. Jackson recita insistentemente un párrafo de la Biblia antes de ejecutar a sus víctimas. También se dice que esta obsesión está tomada de una desconocidísima película de Kung Fu en la que el protagonista cita a menudo este pasaje bíblico. Bueno, pues una vez después de centrarnos en los personajes, ¿cuál es de todas las historias que componen Pulp Fiction, cuál es tu favorita o la que más disfrutas? Pues yo creo que cada vez que la veo tengo una distinta que me gusta más. La última vez que la vi hice especial hincapié o me llamó un poquito más la atención toda la relación entre Bruce Willis y su mujer, María de Medeiros, cómo preparan la huida, lo que les ocurre que le hace volver otra vez a la boca del lobo y poder escaparse luego. Bueno, toda esa trama de Bruce Willis con el flashback en el que recuerda también por qué le tiene tanto apego a ese reloj, que es el que le hace volver a buscar y meterse otra vez en casa de los gángsters. Toda esa escena de la historia de Bruce Willis es la última vez que la vi más me gustó, pero vamos, podría, como si me llamas dentro de 15 días igual te diría otra, porque me parecen todas las historias fabulosas. Una de las cosas que más se ha criticado, entre comillas, a la película puede ser el uso de la violencia. Es una película bastante violenta. ¿Qué nos cuentas? Bueno, en el cine de Tarantino la violencia no deja de ser un personaje más, pero sí que es cierto que en muchísimas escenas Tarantino sugiere, se intuye la violencia, pero no se recrea especialmente. Es cierto que son películas cargadas de mucha tensión, de mucha violencia, tanto implícita como explícita, pero casi más implícita, y deja que el espectador empiece a elucubrar en su cabeza para ver qué es lo que realmente ha pasado. Y bueno, tenemos como has mencionado, un maletín por ahí rodando. ¿Y tienes alguna otra curiosidad que contarnos sobre él? Sí, el maletín es, por decirlo de alguna forma, el MacGuffin de la película. Es un poco la excusa en base a la que giran todas estas historias. Y de hecho es un asunto que queda sin resolver, porque ellos tienen que recuperar el maletín, Jules y Vincent, pero nunca se llega a ver el contenido de ese maletín. Entonces aquí ya llegan los visionarios y los críticos y todos opinan sobre qué es lo que puede contener este maletín. Hay que opinan que son los diamantes robados de Reservoir Dogs, la primera película de Tarantino. Hay quien dice también que se trata del traje dorado de Elvis Presley, y incluso los más retorcidos hablan de que puede ser el alma de Ving Rhames, del protagonista,
la ha vendido al diablo, porque además hay una escena famosa en la que aparece Ving Rhames con la cabeza, como él tiene la cabeza pelada, y aparece con una tirita en la nuca que realmente se la cortó afeitando, y Tarantino decidió que iban a hacer especial hincapié en ese plano fijo, en lugar de hacerlo plano contra plano en una conversación con Bruce Willis, lo mantienen fijo para que se vea la tirita y despierte la curiosidad del espectador, y haya habido interpretaciones que decían que en esa tirita lo que tapa es la herida por la que se escapó el alma de Ving Rhames cuando la vendió al diablo. Pero bueno, no dejan de ser más que muchas versiones que Tarantino deja abiertas y que no concluye. Bueno, yo he podido recuperar la película para la realización de este programa y decir que he disfrutado mucho. Además la vi con otras dos personas, una de ellas no la había visto, y bueno, acabo disfrutando mucho de ella. ¿Nos cuentas una conclusión para terminar? Bueno, de Pulp Fiction, pues, si tuviéramos que hacer algún resumen, podríamos decir que no tiene desperdicio. Sus 2 horas y cuarto de metraje tienen todos provecho. Independientemente de las historias y de los personajes principales, no hay ni una sola línea en su guión que resulte aburrida. Las conversaciones sobre lo comprometido que puede resultar hacer un masaje de pies, sobre las hamburguesas de la cadena Gran Cajuna como la piedra angular de todo desayuno nutritivo, lo que suponen los silencios incómodos, las patatas con mayonesa, lo imperdonable que puede ser que te rayen el coche, las inyecciones de adrenalina, los choppers, los relojes de oro de los que hablábamos antes. Nada deja indiferente en todo el metraje de la película, y son legiones de seguidores los que memorizan cada una de las escenas y de los diálogos, y que han convertido sin duda a la película en una película de culto de finales del siglo XX. Pues bueno, debutamos en Getafe Radio contigo. Muchísimas gracias por haberte prestado a ello y escuchar tu voz como has desgranado la película. Se nota en tu tono que te apasiona. Pues la verdad es que sí, Chema, ha sido un placer el estar en este primer programa. Es un honor y una responsabilidad que espero haber pasado con bien. Yo espero poderte llamar dentro de unas semanas. Vete preparando alguna otra película y nos volvemos a escuchar. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós.